Pues, ok, entonces, cuando mencionamos la palabra teología, ya la gente piensa de que las letras, el conocimiento, y empiezan a formarse un montón de ideas negativas. Al contrario, al contrario de esto, em, el conocimiento produce entendimiento renovado, ¿verdad? El conocimiento produce fundamento. El conocimiento produce luz. El conocimiento le ayuda al predicador a comprender y a entender la grandeza de Dios. Eso es lo que nos provee el conocimiento, ¿verdad? Eso es lo que nos provee el conocimiento que está dentro de dentro de la teología. Entonces, muchos predicadores han tirado fuerte contra lo que es la teología y la han satanizado. Y el problema es de que negar la teología es negar el conocimiento de Dios, es desconocer las profundidades de la palabra de Dios, es ir por la vida como un niño perdido en una gran ciudad. Un predicador sin el conocimiento teológico bíblico está prácticamente predicando del corazón y no de lo que debe de estar dentro en abundancia en el corazón, ¿verdad? Entonces, hoy nos toca comenzar nuestro curso de teología sistemática. Lo estaremos viendo los lunes. Así es que yo le ruego, mi amado, que esté pendiente o esté puntual todos los lunes, obviamente los miércoles también, para que usted esté llevando visita por visita el curso de teología sistemática. Em, Vamos a empezar con la introducción a lo que es la clase, ¿verdad? Vamos a ver, yo les envié ahí, parece un material en PowerPoint, no recuerdo si se los envié o se los envié en PDF, no recuerdo, pero para que usted vaya llevando la guía. Dice la introducción, bueno, esperamos confiados que la teología o doctrina hallará el lugar que se merece en el pensamiento y educación religiosos. Todo lo que se ha dicho en años recientes para desmerecer esta rama de estudio, lo que le estaba diciendo ahorita, ha sido inoportuno en vista de que el mundo necesita con urgencia la verdad serena y convincente, la verdad con respecto a Dios y al destino del hombre y la senda de la vida eterna. Estas carecerán de importancia para el hombre si el hombre piensa si el hombre piensa estas son las cosas que demandan respuesta. Bueno, aquí hay una serie de expresiones que obviamente generan preguntas, producen interrogantes que nosotros pues deseamos conocer, ¿verdad? En primer lugar, la teología produce doctrina, el conocimiento teológico produce la doctrina, que la doctrina es la enseñanza, es la verdad fundamental o la verdad en la que se basa nuestra fe. Ahora, aquí hay una cosa importante. Cuando nosotros estudiamos teología,
nos damos cuenta de dos cosas. Primero, Dios es un ser grande. Dios es un ser grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en su grandeza y en su magnificencia nos permite a nosotros, que es la segunda cosa, nos permite a nosotros hacer teología. Porque Dios no ha hecho teología. Dios dio la palabra, ¿verdad? Dios dio la palabra, inspiró la palabra. Pero el teólogo, el predicador, es el que recibe la facultad, mire bien, es el que recibe la facultad de construir la teología. Ya vamos a ver más adelantito los significados. Entonces, aquí es algo admirable. En su grandeza, en su magnificencia y soberanía, Dios le cede al hombre el construir la teología o cuerpo doctrinal para basar la fe cristiana, para concentrar las verdades grandiosas de Dios que ha revelado parcialmente al ser humano, ¿verdad? Porque Dios no lo ha revelado todo lo de él, sino que ha revelado una parte de él. Entonces, todo eso queda concentrado en la teología. La única forma de que nosotros conozcamos, por ejemplo, la providencia de Dios, es estudiando teología. Y nos damos cuenta que la providencia de Dios es una de los atributos que Dios posee para gobernar, ¿verdad? No vamos a conocer nada de la soberanía de Dios si no es a través de la teología. No lo vamos a conocer, no nos vamos a dar cuenta en qué párrafos de la Biblia se encuentra registrado, en qué textos bíblicos se encuentra plasmada o concentrada la soberanía de Dios. ¿Cuándo lo encontramos? Cuando estudiamos teología. Entonces, una vez que estudiamos teología, vamos a la Biblia y nos damos cuenta que allí está la soberanía de Dios en las páginas de la Biblia. Entonces, ahora, ¿cómo construimos teología? La teología la construimos a través de una recta e inteligente interpretación correcta del texto sagrado. Entonces, esta correcta e inteligente interpretación desde el método histórico gramatical y cultural, desde ese método, desde esa plataforma de interpretación, nosotros construimos teología y construimos doctrina, ¿verdad? Entonces usted de repente dirá, bueno, ¿y por qué hay tantas doctrinas? ¿Por qué hay tantas enseñanzas? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué unos dicen tantas cosas de un texto? El asunto es que se utilizan diferentes métodos de interpretación, pero honestamente en un texto solo hay una interpretación, ¿verdad? Y si se utiliza el método correcto, que es el histórico gramatical, entonces encontraremos el significado correcto. Entonces, la teología o doctrina hallará el lugar que se merece en el pensamiento y educación religioso. O sea, el pensamiento que debe de ser dominado por el cuerpo teológico de la palabra de Dios. Todo lo que este cuerpo enseña acerca de Dios, todo lo que este cuerpo teológico enseña acerca del hombre, de Cristo, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, de la salvación, de la redención, de la justificación,
de la muerte expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, de lo que es la redención en sí. Entonces, todo esto lo enseña la teología y esto debe de estar en el pensamiento del predicador, del pastor, del líder, del diácono, de todos aquellos que se llaman obreros del Señor o de Cristo y que de una u otra forma están pregonando la palabra de Dios. La, la estructura teológica debe de estar en el pensamiento pastoral. ¿Por qué? Porque es el pastor el que planta la palabra en el corazón del pueblo. Es el pastor el que edifica el rebaño. Es el que alimenta el rebaño. Estamos, hermanos, cansados de repetir aquel texto: Jehová es mi pastor y me llevará a pastos delicados, y lo usamos muchas veces para decir que el Señor siempre pone a nuestra mesa y que nunca nos dejará pasar hambre, pero metafóricamente el texto va por otro lado, ¿verdad? Y desde el punto de vista, desde el contexto del pastor, el pastor lleva a su rebaño a comer lo mejor. Lo mismo el pastor cristiano. A la iglesia debe de enseñarle la mejor palabra, la buena palabra, una palabra inteligente, una palabra constructiva, edificativa, una palabra con entendimiento, con claridad, con conocimiento, para que esta palabra, en lugar de generar dudas, produzca entendimiento, ¿verdad? Entonces, eso debe de estar en el pensamiento cristiano. Pablo dijo en el libro de Colosenses 3:14, por ahí dijo que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el pensamiento cristiano debe de estar gobernado por la palabra. Desde el punto de vista teológico, debe de estar a un escalón más arriba. No solamente con conocer los textos, repetir textos como hacen los niños de la escuela dominical. No, el pensamiento pastoral debe de estar más arriba del pensamiento medio de los hermanos. Debe de pensar como un teólogo, debe de actuar como un teólogo, debe de predicar como una persona que está conociendo la palabra de Dios a profundidad. ¿Ven? Está conociendo la palabra de Dios a profundidad. Entonces, el aparato educativo cristiano debe de estar, debe de estar correctamente estructurado en base a la teología. Debemos enseñar la palabra de Dios parado sobre la base o la plataforma de qué es lo que enseña la Biblia. Si vamos a enseñarle a la iglesia el tema de la salvación, entonces debemos tener un panorama amplio desde el contexto del Antiguo Testamento, qué es lo que enseña la Biblia con respecto a la salvación, cómo era la salvación en el Antiguo Testamento, cuál es el significado de la palabra redención, por qué en el Antiguo Testamento los hombres se acercaban con sangre de animal ante la presencia de Dios y eran sido hallados justificados. Y ahora, ¿por qué bajo el nuevo pacto ya no necesitamos sangre de animales? Entonces, al conocer todo este campo amplio del tema de la salvación, nosotros estamos enseñando desde un nivel teológico distinto.
Por eso es que el título del Instituto Bíblico se llama Estudios Teológicos y Ministeriales. ¿Por qué? Porque es importante que el pastorado conozca lo que es la doctrina, ¿verdad? Tal vez aquí en esta clase no vamos a ver la teología completa, pero sí veremos los puntos doctrinales primordiales y principales que la Biblia enseña, ¿verdad? Porque para estudiar teología en sí necesitamos otra clase, pero aquí veremos algunos tópicos. Bueno, vamos a ir, aquí hay una cuestión importante. Dice acá, la verdad con respecto a Dios y al destino del hombre. Estas dos verdades son eminentemente gigantescas. ¿Cuál es la verdad con respecto a Dios? ¿Cuál es la verdad con respecto a Dios? Nadie ha visto a Dios. Ningún ser humano ha visto a Dios. Nadie. Pero Dios ha revelado parte de su personalidad para que los hombres conozcamos algo de Él y lo reveló en Cristo. En Cristo podemos ver reflejado a Dios, su forma de actuar, en su forma de ser, en su perfecto amor, en su perfecta bondad, en su perfecta misericordia. Allí estamos viendo a Dios, pero plenamente no podemos ver a Dios, al menos ahora no. Entonces necesitamos conocer la palabra de Dios para poder despejar todo este tipo de cosas que a menudo se acomodan en la cabeza de las personas y empiezan a formar o formular preguntas que de repente los cristianos no pueden contestar. ¿Por qué no pueden contestar? Por la sencilla y simple razón que no han sido enseñados. No han sido enseñados. Y con respecto al destino del hombre, el hombre nace, crece, se reproduce y muere. Pero la vida no acaba allí. La existencia no acaba en la tumba. Hay un destino más allá de la tumba. Entonces, la palabra del Señor en ese sentido sí es precisa y sí nos dice hacia dónde va el hombre, sea que vaya de la mano del Salvador o sea que vaya a espaldas del Salvador, en contra del camino del Salvador. Entonces, allí sí la Biblia nos da mucha información. Bueno, vamos a ir avanzando para que usted y yo vayamos entrando en el material, avancemos. Vamos a ver lo que implica la naturaleza de la doctrina. O sea, vamos a empezar despejando algunos conceptos. La doctrina cristiana, ¿verdad? O sea, la doctrina cristiana es el cuerpo de enseñanza bíblica por la cual todos hemos sido formados. Esto es parte de la doctrina cristiana, el Instituto Bíblico. Lo que usted enseña, no sé si usted imparte escuela dominical de adultos o escuela dominical de niños. No sé si usted tiene un culto de enseñanza, que yo le recomiendo que a partir de este curso, usted los cultos de enseñanza se concentre a enseñar. Porque hay gente bueno, eso es lo que yo veo, ¿no? O sea, para que podamos impartir la enseñanza, para que podamos edificar, aprovechemos el tiempo. Si usted tiene un día de culto de enseñanza, la palabra dice enseñanza. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace para aprovechar el tiempo? Unos dos alabanzas, levanta la ofrenda y entramos a la enseñanza para que haya amplitud de tiempo. Entonces, ¿qué se hace allí? Se escoge una doctrina. Aquí vamos a ver 12 puntos doctrinales. Se escoge una doctrina y esa doctrina se va ampliando. No, no es
no es una doctrina por culto, no. Eso no lo va a lograr en un culto. Eso lo puede hacer cada jueves hasta abordar completamente esa doctrina. Entonces ahí usted está adoctrinando. Ahí usted está colocando el fundamento, ¿verdad? Usted está edificando sobre el fundamento que es Jesucristo. Entonces, el vocablo doctrina significa literalmente enseñanza o instrucción. Eso significa literalmente el vocablo doctrina, enseñanza o instrucción. Y se puede definir como las verdades, o sea, una definición ya un poquito más técnica. Se puede decir las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. Las verdades fundamentales de las Sagradas Escrituras ordenadas en forma sistemática. O sea, ¿qué quiere decir en forma sistemática? En orden, ¿verdad? No así desordenado, sino en orden. O sea, nosotros estudiamos en un orden proporcional. ¿Cuál sería el orden proporcional? Va, por ejemplo, la primera doctrina, la inspiración de las escrituras. La segunda doctrina, la doctrina de Dios. ¿Ah? La tercera doctrina, la doctrina del Hijo, la deidad del Hijo. La cuarta doctrina, el cuarto punto doctrinal, la deidad del Espíritu Santo. Sí, entonces vamos paso a paso, en forma ordenada, tratando de comprender sistemáticamente todo lo que es el cuerpo doctrinal, ¿verdad? Todo lo que es el cuerpo doctrinal, para ir entrando en terrenos profundos, ¿verdad? Para ir entrando en terrenos muy profundos de las escrituras. Este estudio se denomina comúnmente teología, que significa literalmente tratado o discurso razonado con respecto a Dios. Teología, ¿verdad? La palabra teología se divide en dos, en dos palabras. La primera es teos, que significa Dios, y la palabra logía, que significa estudio, ¿verdad? Entonces, teología es la ciencia que estudia a Dios. Así sencillamente. Teología es la ciencia que estudia a Dios. No nos salimos del contexto, no fuimos a dar a otro lado. Cuando usted oiga que alguien se queja, que la teología, no, la teología es la ciencia que estudia a Dios. No es un pedazo de piedra, ni es un pedazo de palo que está estudiando. No está estudiando una ciencia muerta o una ciencia bajo una especulación. Está estudiando a Dios desde el punto de vista teológico de las escrituras, no desde el punto de vista místico, no desde el punto de vista ilusorio, no desde el punto de vista imaginativo, ni mucho menos ficticio. Está estudiando a Dios desde el punto de vista teológico de las escrituras, o sea, lo que las escrituras enseñan, ¿verdad? Lo que dicen las escrituras acerca de Dios. En Génesis encontramos que Dios creó el mundo. Entonces, ¿qué encontramos ahí? Que Dios es creador. Mire, ese es un atributo de Dios. Dios el creador. Ahí encontramos en Génesis. Y luego vamos viendo el transcurso de Génesis, otro atributo de Dios, la soberanía de Dios cuando Dios decide eliminar la creación bajo agua. Ese es un acto soberano. También entra lo que es la otra parte de Dios, que es el juez, ¿verdad?
Otro atributo de Dios, el ser un juez moralmente perfecto, capaz de juzgar el pecado desde el primer circuito que se conectó para que se generara el pecado en el hombre. Desde ahí lo juzga Dios, desde la mera raíz. Entonces, eso es lo que encontramos en las escrituras, ¿verdad? Es lo que encontramos en las escrituras. Eso es en el estudio sistemático. Es el estudio sistemático. Entonces, teología es la ciencia que estudia a Dios. Este estudio se denomina comúnmente teología, que significa literalmente, ya lo dijimos, tratado o discurso razonado, 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 con equilibrio, con claridad, con lucidez, con entendimiento. No es un estudio exagerado. No vamos a decir aquí que la Biblia enseña cómo son los pies de Dios. No vamos a decir aquí que la Biblia enseña cómo son los dedos de Dios, ¿verdad? Es un estudio razonado. ¿Por qué razonado? Porque lo que Dios revela de Él es suficiente para que nosotros no crucemos la línea. Entonces, a partir de esa fuente informativa, construimos teología, enseñamos teología y plantamos teología razonadamente, ¿verdad? Punto y final. Entonces, estos dos vocablos, doctrina y teología, se emplearán consecutivamente en este estudio. La teología o doctrina se puede describir como la ciencia que trata de nuestro conocimiento de Dios y las relaciones del Creador con el hombre. Ese es todo ¿cómo le digo? Todo el terreno que cubre la teología. Estudia al Señor y también estudia la relación del Señor o del Creador con el hombre. ¿Cuál es el comportamiento de esta relación? ¿Cuál es la tendencia de esta relación? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué persigue esta relación de Dios con el hombre? ¿A qué se debe esta insistencia? ¿Por qué es importante? La teología lo enseña. Sin una relación personal, el hombre no puede tener acceso a Dios. Sin una relación personal con Dios, el hombre no puede crecer espiritualmente. No puede dar el paso hacia Dios. No puede ni hacia Dios ni con Dios. Necesita una relación. Necesita atender la oferta del Creador para ser uno con el otro. Sin Dios no se puede caminar en este mundo. Ahora, ¿qué relación existe? Aquí vamos a ver otro vocablo, ¿no? ¿Qué relación existe entre la teología y otra palabra, religión? ¿Verdad? Cuando usted escucha en la iglesia que usted es bien religioso, que no sé qué, que eso es religiosidad, que si las hermanas se ponen faldas hasta los tobillos, es religiosidad, que si usan vestidos con manga larga es religiosidad. O sea, la gente mal emplea esta palabra para darle un tono despectivo, ofensivo, denigrante, pero está fuera de contexto, porque religión se deriva de una palabra latina que significa ligar, unirse. Ligar es unirse. En otras palabras, la religión representa a aquellas exclusividades que ligan al hombre a Dios en cierta relación. La teología es conocimiento, ya dijimos, acerca de Dios. De manera entonces que la religión es una práctica, mientras que la teología es un conocimiento. Para poder practicar el conocimiento de Dios, yo necesito la religión. Estamos en una religión. ¿Cuál es nuestra religión? La religión cristiana.
Pero dentro de la religión cristiana hay dos compactos o hay varios compactos. Está la Iglesia Católica, que está dentro de la religión cristiana. Está la Iglesia Evangélica, ¿verdad? La Iglesia Evangélica. Y están muchas otras denominaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros mencionamos esta palabra que se llama exclusividad? ¿Cuál es una exclusividad de la religión cristiana que liga al hombre a Dios en cierta relación? Es la fe. La fe liga al hombre a Dios. Nosotros sin fe estamos desconectados de Dios. Usted, pastor, usted no puede estar frente a un ministerio si su fe se apaga. Si mi fe se apaga, yo dejo de enseñar, dejo de pastorear, dejo de ser cristiano y se arruinó todo. Entonces, esa es una exclusividad, ¿ok? Eso es una exclusividad. Nosotros no somos religiosos, pero en el sentido de que se vive una vida por superficie. Somos religiosos porque estamos dentro de una religión, ¿verdad? No nos van a decir diplomáticos. No, somos religiosos porque estamos dentro de un cuerpo religioso llamado fe cristiana, donde estamos perseverando, donde estamos santificándonos, donde estamos limpiándonos, consagrándonos para agradar al Señor, donde estamos creciendo en fe, ¿verdad? Donde estamos alimentándonos para alimentar a otros. Eso es lo que enseña la religión cristiana. Entonces, repito, la teología es el conocimiento acerca de Dios y la religión es una práctica. Estas dos se combinan para que exista una práctica eficaz, debe de haber un conocimiento eficaz. Por ejemplo, usted no conocía nada del perdón hasta que le enseñaron el perdón. ¿Cierto? Usted no conocía de lo que era amar a los enemigos hasta que le enseñaron en el discipulado de que hay que amar a nuestros enemigos. Entonces, ¿qué se virtió allí? Se virtió un conocimiento teológico, ¿verdad? De repente el pastor o el líder ni cuentas de Dios. Pero ahí le virtieron a usted un conocimiento teológico. Pero como usted está dentro de la iglesia, está dentro de la religión. Entonces, ¿qué sucede? Va a llegar un momento en donde usted ese conocimiento que obtuvo lo tendrá que poner por obra, porque ¿quién se encarga de que usted lo ponga por obra? El pastor no va a andar ahí buscándolo. Vaya, hermano, aplique lo que le enseñé. No. Quien se encarga de activar eso se llama el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios. Él le toca ahí el espíritu o el corazón y le dice, bueno, este es el momento en donde tú tienes que demostrar o poner por obra lo que aprendiste. Entonces es así como funciona la religión cristiana, ¿verdad? La religión cristiana. Aquí se enuncia un texto y dice, bueno, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Sí, perdón, si sabéis estas cosas, coma, bienaventurados seréis si las hiciereis. Mire, hay un montón de gente que aprende teología y le enseñan que hay que perdonar al prójimo, pero está en él ejecutarlo. Entonces, si cierra el corazón para ejecutarlo, no será bienaventurado. Siempre seguirá atrapado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? El conocimiento teológico liberta el entendimiento humano, libera el espíritu humano, nos hace conocer más a Dios de cerca a través del reflejo de su palabra.
Mucha gente dice, no, yo quiero ser como el apóstol Pablo, yo quiero ser como Pedro, yo quiero ser como Juan, yo quiero ser como aquí, y empiezan a decir un montón de cosas que no tienen sentido, ¿verdad? No tienen sentido. Entonces, ¿qué sucede? Estos hombres pusieron en práctica lo que recibieron. Y muchas veces nos toca hacer las de Pedro, muchas veces nos toca hacer las de Juan, que era el apóstol del amor, ¿verdad? Nos toca hacer las de Pablo, hacer las de Pablo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí somos confrontados. Entonces, Jesús dijo, si sabéis estas cosas, bienaventurados serán si las ponen por obra. Santiago no se equivoca en su carta. Bueno, cuando estudiemos las cartas generales, que está Santiago en una de ellas, no se equivoca cuando dijo, sed no solamente oidores, sino hacedores. ¿Por qué? Porque la mística o el estilo de predicación de Santiago era el mismo de Cristo, ¿verdad? Era el mismo de Cristo. Era un mensaje directo, directo, directo. Entonces, procura con diligencia, este es otro consejo bíblico, mire, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, aquí hay varias verdades en juego. Primero, Pablo insta a Timoteo, haz todo lo que tú puedas, esfuérzate, esfuérzate con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Que cuando venga el tiempo de la aflicción, tú pases la prueba. Cuando venga el tiempo de turbulencia, pasa la prueba. No te corras, ¿verdad? Y que este obrero tenga un testimonio excelente para con los de afuera y para con los de dentro de su casa, ¿verdad? Porque ese es un problema. Entonces, eso es lo que se le requiere al predicador, al obrero cristiano, que se le requiere al obrero cristiano, que tenga un testimonio intachable. Y la última cosa que le pide, que usa bien la palabra de Dios, o sea, que pueda interpretar y utilizar correctamente la palabra de Dios. ¿Cómo lo vamos a obtener? ¿Cómo lo vamos a obtener? En la academia, ¿verdad? En la instrucción, en la enseñanza. Es necesario que nos sometamos a la academia. Usted busca el espíritu en la iglesia, pero en el instituto busca el ser enseñado en ciencia teológica. ¿Para qué? Para poder usar bien la palabra de verdad. No llamar blanco a lo que es negro, ni negro a lo que es blanco. No confundir las cosas. Enseñar de forma correcta para que la iglesia tenga entendimiento, ¿verdad? Para que la iglesia tenga entendimiento. Ahora vamos a ver otros vocablos. Ya vimos teología, ya vimos doctrina, ya vimos este, religión. Ahora vamos a ver doctrina y dogma, ¿verdad? Ya vimos doctrina y teología. Que de doctrina tuvimos un concepto técnico de que era una verdad fundamental de las escrituras. Ahora, ¿qué diferencia existe entre doctrina y dogma? Doctrina es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las escrituras. O sea, es lo mismo que acabamos de decir, ¿verdad? Es una verdad fundamental. ¿Quién trajo esa verdad fundamental? Fue Dios. ¿Quién le enseñó a Pablo del rapto de la iglesia?
fue el Espíritu Santo. Entonces es una revelación del Espíritu Santo a Pablo. Eso es una doctrina. Y se convierte en doctrina porque empezamos a ver esa enseñanza repetitivamente en varias fracciones o en varias partes del Nuevo Testamento. Ahí consolidamos que es una doctrina. No solo porque aparece en un texto. Muchas veces o muchos predicadores han construido doctrina como la doctrina falsa solo porque aparece en un texto. ¿Verdad? Eso no es una doctrina. Queremos ver esa enseñanza o esa revelación en varios escritos del autor o del escritor o en varias fracciones. Lo dijo Cristo, lo dijo Pedro, lo dijo Juan, lo dijo Pablo. Es una doctrina. ¿Ok? Entonces, doctrina es la revelación de Dios de una verdad tal como se encuentra en las escrituras, sin quitarle ni ponerle. Si vamos a hablar de la doctrina del rapto de la iglesia, no le vamos a poner de que el Señor solo viene por los que son buenos. No le vamos a quitar. Vamos a enseñarla tal y como el Señor la entregó, ¿verdad? Tal y como el Señor la entregó. ¿Ok? Y si vamos a hablar de la doctrina de la salvación, usted ve ahí lo que enseña la Iglesia Católica, que la salvación es por obras, por mérito. Entonces ellos le añadieron. Y el apóstol Pablo claramente enseña en Efesios 2 que la salvación no es por obra. O sea, no hay un mérito humano que pueda producir la salvación del alma. Ninguno. El único mérito lo hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Por tanto, ya no es por obra, ya no es por mérito, es por fe. Fe, ¿verdad? Y entra en juego la palabra fe. Fe salvicia. Fe salvicia. Fe para sanidad es otra. Fe salvicia es otra. ¿Verdad? Está dentro del mismo contexto general de convicción, de certeza, pero en diferente contexto. Dogma es la declaración del hombre con respecto de esa verdad. Entonces, aquí volvemos al punto que añadimos en el principio. El método interpretativo de la Biblia debe de ser el correcto, porque si Dios me permite a mí vertir una opinión o conjeturar o construir o escribir un argumento teológico o hacer una doctrina, yo debo utilizar el método correcto de interpretación bíblica, que es el método histórico, gramatical y cultural, ¿verdad? Contextual, histórico, gramático, contextual, que toma en cuenta la parte histórica de la Biblia. Sin historia no hay interpretación correcta. Toma en cuenta los contextos y toma en cuenta la gramática. Entonces, de ese método yo me agarro para construir un dogma, ¿verdad? O sea, es una declaración del hombre con respecto de esa verdad expresada en un credo. El Concilio de Dios Pentecostal Alfa y Omega cree en la inspiración divina de las Escrituras. Ese es un credo, ¿no? Ese es el credo. Ese punto doctrinal es parte del credo. El Concilio de Dios Pentecostal Alfa y Omega cree en la salvación del hombre por Jesucristo, realizada por Jesucristo en la cruz del Calvario, como el único y suficiente Salvador.
Entonces, emitimos un dogma, una declaración, ¿verdad? Que también se constituye dentro del credo, sí, la dogmática, ¿verdad?, cristiana, y eso es en lo que se basa la organización. Este es nuestro dogma, ¿verdad? Este es lo que nosotros afirmamos en base a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, doctrina es la fuente y dogma es lo que se saca de la fuente, para que usted lo pueda comprender. Ahora, hay dogmas preconcebidos. El problema de interpretar la Biblia es que al texto venimos con muchas ideas preconcebidas. Uno de los dogmas que ha dañado mucho el cristianismo es que la mujer no debe predicar, no debe servir al altar. Otros dogmas que han dañado la fe cristiana es que las hermanas se tapen. Otro dogma que ha dañado la fe cristiana es la planificación familiar. Se ha convertido en un dogma. Entonces, todas estas cosas que yo les señalo, en gran forma han dañado el curso evolutivo de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay denominaciones que dicen, no, la mujer no debe predicar en iglesia, pero sí puede predicar en los hogares. ¿Y a dónde está Dios entonces? ¿Acaso Dios solamente está en el templo, pastor? Dios está en todo lugar, hermano. Y si está en pecado la mujer, si nació en pecado y aunque se convierta a Jesucristo, mire usted cómo va la cosa. Y aunque se convierta a Jesucristo, que en Cristo no hay sexo, en Cristo no hay hombre ni mujer, o sea, en Cristo hay un solo cuerpo. Entonces, si la mujer no puede servir, si está condenada, no puede predicar en ningún lugar. Y si en la iglesia solo hay mujeres que sirven, mire, mi congregación está saturada de mujeres. Mis líderes son mujeres. Las que predican y enseñan son mujeres. Los hombres, bien sentados. Hasta hace poco me apareció un hermano que fue pastor en un centro penal, que es predicador, pero que está estudiando. Solo que él va, ahorita está recibiendo Antiguo Testamento, él va detrás de usted. Si yo me agarro de lo que dicen esos dogmas, si me meto en ese rollo de que la mujer no puede predicar, entonces yo no estoy creyendo en la fe cristiana. Yo estoy haciendo ineficaz la obra de Cristo. Cómo es posible? ¿Cómo es posible que la mujer no se puede santificar en Cristo? Si el sacrificio es suficiente, ¿cómo va a ser suficiente solo para el hombre y para la mujer no alcanza? ¿Ah? ¿A quién mandó Jesús a testificar de él después de su resurrección? ¿Quién fue? Fue una mujer. Mire usted los evangelios. Fue una mujer. María Magdalena fue corriendo al sepulcro y lo encontró vacío. Y ahí encontró al Señor. Y le dijo, ve, anúnciale a mis hermanos que voy para tal lado, ya los voy a ver. Ah, si no hubiese sido importante ella para anunciar su palabra, hubiera esperado que llegara Pedro o que llegara otro. Pero en Cristo no hay acepción de personas, ¿verdad? No hay acepción de personas. Si sacamos a la mujer de predicar en los púlpitos, porque la predicación es sagrada, entonces saquémosla de toda obra que esté relacionada con Dios. Porque si aquellos que lavaban la loza en el templo, en el tabernáculo de Moisés, debían santificarse, ¿cuánto más
todo lo que se hace para Dios dentro de la iglesia. Saquémosla. Los templos van a agarrar gusanos. Van a aparecer las telas arañas. Los platos, la loza y todo lo que se ocupa para comer va a agarrar polvo y moho. Porque hay hombres, sin ofender a mis hermanos, que no mueven una pizca de dedo. Pueden ver que el plato está engusanado y no lo lavan. ¿Quién va a encargarse de hacer las comidas en la iglesia? ¿Quién va a encargarse de hacer el aseo? ¿Quién va a encargarse de visitar? ¿Quién va a encargarse de evangelizar? ¿Quién va a encargarse de testificar? ¿Quién va a encargarse de todo? La mujer desarrolla un trabajo enorme dentro de la obra de Dios. Entonces, los dogmas han bloqueado, han puesto bozal a las mujeres y a un montón de otras personas, han maniatado las manos y los pies de obreras. Óigame bien, mire a Pablo con la hermana Febe, mire a Priscila y Aquila. ¿Ah? Saludadme a la iglesia que está en casa de Priscila y Aquila, que en el argumento griego esté por delante del nombre del varón, el de la mujer indica que ella tiene un liderazgo. Obviamente, solo allí, en Roma, solo allí, porque había lugares en donde la mujer no podía tener liderazgo, como Éfeso o Corinto. Por eso le dijo, vaya, aprenda en casa en silencio, porque era un contexto distinto, un contexto cultural distinto. Entonces, pastores, los dogmas a veces están entre nosotros. Ya le voy a dar la mano, hermanita Cindy. La palabra, perdón. Los dogmas, amados, a veces también están entre nosotros, ¿verdad? A veces están entre nosotros. Que una hermana no se puede, una joven no se puede sentar a la par de un joven. Convertimos la iglesia en una cuestión sexual y no debe de ser así. Somos un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Vamos a ver, hermana Cindy, ¿nos tiene alguna aportación o alguna pregunta? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Acerca de los dogmas que usted está hablando, no es una pregunta más que todo, una Ajá. curiosidad. Eh, Cuando se dice que la mujer no puede predicar, ¿no? Y se dice mucho eso en muchas iglesias, que se llevan ese tipo de dogmas, ¿hasta qué punto una iglesia que sí permite que las mujeres prediquen, o sea, una mujer puede tener ¿cómo le puedo explicar ese cargo? Un ejemplo, ¿no? Yo poner un ejemplo, digamos, en mi caso, ¿no? Yo soy una mujer, a mí se me permite enseñar o estar al frente de la iglesia, pero como ciertas cosas como que no, como llevar una santa cena. Ujú, Desde que estoy aquí, yo no he podido llevar una santa cena porque se nos ha enseñado que es el pastor quien lleva la santa cena, ujú, pero como no hay un pastor donde yo estoy trabajando, aquí en Checapucará, entonces hasta el día de hoy no se ha podido llevar una Santa Cena. Entonces, ujú. ¿hasta qué punto, o sea, nosotros como obreras podemos avanzar, ¿no? Esa es capaz mi pregunta, no sé si me he dejado entender, pastor. Sí, claro, le entendí perfectamente y lo entiendo desde el punto de vista del concilio, pues conozco muy bien eso. Bueno, la mujer va a cumplir las funciones, por ejemplo, en el concilio, usted, hermana Sandy, usted está ejerciendo una obra, usted está predicando, dirigiendo un ministerio, mientras es soltera. Una vez que usted se case, por eso tiene que casarse con un hombre de Dios que tenga llamado, para que el día que se case, él va a ser el pastor de la iglesia. Ese es el punto de vista del concilio, ¿verdad? Del concilio. Entonces,
la mujer, mientras ejerce un liderazgo, de este punto de vista que usted me menciona, es un contexto ministerial. Hay unas cosas que no las podrá hacer por cuestión de que se le son atribuidas al hombre. O sea, eso es algo como que usted me diga a mí, pastor, puede quitarse la oreja derecha y ponérsela en la izquierda y la izquierda ponérsela a la derecha. Yo le voy a decir, no puedo, porque ya está allí. O sea, Dios lo dejó allí. Entonces, no podrá hacer eso, no podrá celebrar una Santa Cena porque tiene que pasar, tiene que ser el pastor, ¿verdad? O tiene que ser su suministro, su supervisor o alguien allí ordenado para que lo ejerza. Esas son cosas que allí están. De repente alguien tenga un poquito más de luz con respecto a esto, yo tengo otro criterio, pero al mismo tiempo no puedo decirle, no, usted hágalo porque usted, no, no, no. Las cosas, hermano, las cosas delante de Dios, ministrar a Dios es en un orden. Por ejemplo, una Mm, boda no la puede celebrar. Nosotros tuvimos una pastora aquí en la zona donde yo estoy, como unas 3 horas. Yo la iba a supervisar a ella. Ella no podía hacer una boda, yo iba a hacer la boda. Y ella siempre me decía, pastor, ¿por qué yo no puedo casar? Que mire, ¿por qué yo no puedo bautizar? Por la simple y sencilla razón, hermana Leo, porque no hay una referencia bíblica, no hay una base bíblica que nos haga hacer esto. Lo único que nos da la Biblia de la mujer es que la mujer testificaba, que la mujer predicaba, que la mujer apoyaba, ¿verdad? enseñado. Enseñaba y todo eso. O sea, eso es lo que Dios le deja a la mujer que haga. Pero ahora surge la otra pregunta. ¿Y si el hombre no se levanta? Ahí hay un hándicap. ¿Y si el hombre no se levanta? ¿Y si el hombre está acomodado a que Sandy lo haga todo? Eso es un poco injusto. Es un poco injusto. Pero son cosas, como le vuelvo a repetir, que Dios las dejó allí, ¿verdad? Usted haga lo que está dentro de su límite a hacer. Usted hágalo con amor. Eh, La iglesia no podrá tomar una santa cena, pero puede hacer otras actividades. Usted lo puede organizar una vigilia, usted puede organizar ayunos, usted puede organizar eventos, usted puede organizar cualquier otra fiesta espiritual, no, lavatorio de pies no, pero puede organizar otro tipo de eventos o fiestas espirituales que bendicen. Por ejemplo, la coinonía es una fiesta espiritual muy buena con una debida enseñanza, bien bonita. Eso bendice la iglesia, ¿te ve? Entonces, pero aquellas otras cosas, yo le aconsejo en esta noche que no se vaya a sentir mal por esto, porque yo sé que su corazón Mm, quiere hacer con más cosas para Dios, pero eso es algo que está allí y que no lo vamos a poder mover, ¿verdad? Yo la otra vez, yo la otra vez vi en un ministerio amigo, vi una acción que no está correcta. Por ejemplo, yo vi mujeres bautizando. Eso mm, no es bíblico. Por ejemplo, mire, mm. hay pastora. Para mí hay pastora. ¿Sabe por qué le digo que hay pastora? Mire, esa muchacha se llama Bessie. Cuando yo la fui a ver, el día que comenzó el ministerio, una noche antes se le quemó la casa. Y al día siguiente me mandaron a mí, ¿va? Cuando yo llegué, fui a encontrar todo hecho cenizas. Yo dormí en una bodega esa noche, pero hubo culto, predicamos, predicamos con la familia y ahí empezó el ministerio de ella y se levantó la iglesia. Cuando ella, escuche bien, cuando ella se casa con un muchacho más joven que ella, el concilio le entrega el pastorado al muchacho. El muchacho toma el pastorado y no aguantó 15 días en el pastorado.
La gente no iba a la iglesia, la gente no asistía a los cultos, la gente no aguantó eso. Y le digo al muchacho, no, mire, ve, si yo le entrego el pastorado, no, tómelo usted, yo no puedo con esto. Vuelve a tomar pastorado la hermana y vuelve a levantar la iglesia. Entonces el llamado lo tenía ella. Ahora, ahora, los otros 10 pesos aquí, es que la elección que ella hizo para contraer matrimonio no tuvo nada que ver Dios. Porque Dios le dio un ministerio a ella para que ella se gozara en el Señor, para que ella alabara a Dios, para que ella pregonara su palabra. Pero ella escogió un muchacho más joven que ella y ella se casó. De tal manera que no sirvió el matrimonio, se diluyó, ahora ella está sola, hasta sigue pastoreando. El muchacho anda por ahí, ¿verdad? De pata para arriba y pata para abajo. Entonces, Dios no tenía nada que ver en la elección que ella hizo, pero Dios no se equivocó al darle ministerio a ella, porque yo vi con mis ojos. Mire, yo fui a bautizar gente ahí, yo fui a casar gente ahí, yo fui a predicar, yo fui a los aniversarios, yo fui a participar de muchas fiestas ahí, yo vi la iglesia, ahí está la iglesia, ahí está la iglesia. Entonces, como le digo, hay cosas que uno se reserva. Pero si usted tiene llamado, usted ejecute su llamado. Y digo el apóstol Pablo, haz obra de evangelista, haga obra de evangelista, haga obra de misionera, haga obra de todo cuanto el Espíritu ha puesto en usted. Pero un consejo le doy, aquellas líneas que no hay que cruzar, no las cruce, no las cruce, ¿verdad? No las cruce. Espero haberle podido responder, hermano. Amén, amén, pastor. Bueno, mi posición siempre ha sido esa, ¿no? He entendido Ujú, de que el ministerio siempre lo lleva el pastor, ¿no? Y hay ciertas cosas no, que no lo lleva la mujer y esa es una realidad, ujú, ¿no? Y como usted dice, hay ciertas líneas que no se debe cruzar porque se le ha dado al pastor ujú, como ministerio pastoral. ujú, Entonces, sí, yo quería más que todo que se aclare ese punto, ¿no? Porque ujú. yo también tengo entendido eso desde mi juventud y gracias a Dios que no, eso no me afectaría en nada por lo mismo, pastor. Pero sí era una inquietud porque, como usted lo ha dicho, Ujú, yo he visto también muchos ministerios de mujeres pastoral, ujú, ¿no? El problema es que las mujeres han tomado esos cargos, ¿no? O sea, son ellas las que hacen, como dicen, un casamiento, yo ya lo veo eso mal, ¿no? Porque el ujú, ministerio se le ha dado al varón. Ahora, usted pone un ejemplo acerca de la joven que tenía el llamado. El ujú. problema fue capaz que ella no se casó en la voluntad de Dios. Entonces, 16 si se años hubiese casado más en que la el voluntad, muchacho. si se hubiese casado en la 16. voluntad de Dios, capaz su esposo ¿Eh? hubiese sido el pastor, ¿Eh? ¿no? Sí, ¿eh? Pero en este caso no. Entonces, esa es más que todo mi pregunta o mi duda, pasó, porque he visto, he Ya. visto pastoras mujeres que bautizan, que casan, que hacen santas cenas, y la verdad que yo no comparto con eso, Ujú, por lo mismo, ¿no? Porque creo yo que el ministerio pastoral se le ha dado al varón y las esposas son las ayudas e idóneas, capaz en enseñanza o en otro tipo de temas bajo el concepto ministerial de una iglesia, pastor. ok. Y bueno, sí, me quedó bien todo, pastor, gracias. Fíjese que hay otro defecto. Las apóstolas. El problema, pastor, es que ahora está surgiendo, ¿sabes qué es lo que ¿Eh? es esta de las mujeres que están tomando esa palabra? Ujú, mm, Hay una palabra que ellos, o sea, las mujeres están poniendo sobre los hombres. ujú. Y eso se está viendo hoy en día en las iglesias, pastor. Hay El una palabra que ni empoderamiento. me acuerdo, ¿verdad? Empoderamiento de Esa hermano palabra, John. el Es, empoderamiento, es pastor. Y cierto. ahora se ha tomado este concepto para que las ¿Eh? hermanas, entre comillas, se empoderen y Ujú, quieran gobernar la iglesia bajo ujú, ese empoderamiento falso. Y yo, la verdad, ujú. yo creo que cada cosa tiene su lugar conforme a la palabra de Dios, ¿no? Bueno, Aún ministerialmente. Jezabel es la punta de lanza Santo. del dominionismo, del empoderamiento, pero todo eso surge de dónde? Vamos a ver, surge de una mala interpretación de las escrituras, forzar al texto
a que quiera decir lo que yo diga. Solo porque Eliseo le dijo, Padre mío, a Elías, yo no puedo decirle a nadie que yo soy papá espiritual. No, yo soy un pastor. Yo soy un pastor. Pablo ejerce una paternidad espiritual sobre Timoteo, pues porque lo conoció desde pequeño. O sea, él nunca fue papá, él lo tomó como un hijo espiritual, pero eso no es una doctrina. Eso no es una, yo no le puedo enseñar a la iglesia. Yo le acepto a los hermanos jóvenes, a los hipotas que me digan, yo lo veo, yo lo quiero como un papá. Pues yo está bien, yo lo acepto, yo le doy cariño de papá, pero yo no puedo enseñar que es una doctrina. La paternidad espiritual no es una doctrina, es una cuestión espontánea que se vio, escuche bien, entre Pablo y Timoteo y se vio entre Elías y Eliseo, pero no se miró entre Pablo y Lucas. No se vio con los otros colaboradores de Pablo, que los llamó hijos espirituales. Le llamó hijos espirituales a los que él se ganó en Cristo, pero solo vemos a Pablo diciendo eso. Ahora, si eso existió, gloria a Dios. Si eso le funciona a un siervo de Dios, gloria a Dios. Tampoco lo voy a echar al infierno por eso. Si esa persona, si ese pastor toma eso y dice, yo soy un padre, gloria a Dios. Si Dios le da a ser padre, pues gloria a Dios que le dé. Pero lo que no acepto es que los pastores que están aliados con él, que son de él, sean padres. Esos no son padres. Esos son pastores, son hijos. Esos no son padres. Esos son hijos espirituales, como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Que por vosotros, dice, yo sufro dolores de parto, dice. Pero oiga bien, qué paternidad que sufre dolores de parto. Entonces, hay un montón de cosas que se han torcido en el cristianismo porque el dogma que se generó de lo que está revelado en Biblia fue a priori, ¿verdad? Fue a priori, fue algo que le inundó la cabeza y dice, esto va a ser así, esto va a ser así. Mana, Nadia, le voy a dar el espacio para que hable. Nadia, active su micrófono ahí. Amén, bendiciones. En relación a lo que usted está hablando, bueno, usted conoce al apóstol y a la profeta de mi ministerio, Ujú, pero el apóstol, o sea, nosotros lo reconocemos como un padre espiritual, ujú, ¿verdad? Y muchos lo llamamos padre espiritual, ¿verdad? Entonces, tengo una confusión ahí ujú, si es correcto hacer esto, ¿verdad? Porque también hay muchos delegados que son pastores de iglesia paterna, iglesias hijas, ¿verdad? Claro que al apóstol es el que, al que se le dice padre espiritual, ujú. pero también me llama la atención lo que está diciendo porque de hecho con los que bautizan ahí son hombres, tanto hombres como mujeres, y mujeres que no son pastoras, sino mujeres que son maestras. Por ejemplo, yo fui bautizado en el ministerio por una maestra del ministerio. Entonces, entro ahí como en confusión si qué está pasando entonces, si es correcto o no es correcto esa situación. Buena participación la suya, hermana Nadia. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Hace rato yo le conozco que le funciona porque eso es algo que Dios le dio. ¿Sabe dónde entra eso? Eso entra en aquello que dice, nos dio gracia sobreabundante, ¿verdad? O sea, yo estoy diciendo aquí que la paternidad no es una doctrina, pero está reflejada de forma incierta, o sea, implícita, perdón, que funcionó entre Pablo y Timoteo. Funcionó en Eliseo y Elías, que le dijo, Padre mío, le fue una señal de respeto, de admiración. Ahora,
En el caso de su pastor, yo lo conozco perfectamente bien. A él sí le funciona, porque él tiene ese cariño. Él tiene ese cariño que le voy a decir una cosa, todos lo hemos disfrutado, porque hasta yo he agarrado ese cariño, yo he recibido ese cariño de él y le funciona, excelente. Lo que no comparto yo, que yo no he tenido la oportunidad de decírselo y yo por respeto no le he dicho, es que los pastores de él no pueden ser llamados papá. ¿Por qué? Por la razón de que para mí, hoy en la madrugada, definía esto. ¿Por qué se le dice papá espiritual a alguien? Sí, eran como las 4 de la mañana. Yo definía esto en mi mente. Primero, por trayectoria. ¿Cómo le va a decir usted papá a un pastor que tiene 20, 22 años? Es imposible. No encaja en el espíritu, no encaja. No encaja. ¿Qué le va a dar? ¿Qué le va a dar? ¿Qué consejo le va a dar? ¿Qué apoyo le va a dar? Es por trayectoria. Y esa trayectoria, ¿sabe qué la marca? El ministerio. Entonces hay un montón de pastores nuevos, ya les dicen papá. Y yo digo, wow, no, deja que camine un poco, 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 deja que aguante los toques, los golpes del ministerio, como dijo el apóstol Pablo, llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. ¿Ah? Llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Entonces, usted, ahora, con lo otro que la bautizó una hermana sin ser ministra ordenada, yo me voy a reservar el comentario. Y lo único que le voy a decir es que el bautismo se ejecutó en el nombre del Padre, del Espíritu y en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Fue así? ¿Fue así? ¿Así la bautizaron? Bueno, ya se ejecutó. Usted llegó con fe, usted llegó con deseo de bautizarse, se bautizó. No fue lo correcto lo que se hizo, no fue lo correcto. Desde el punto de la vista de la Biblia no fue lo correcto. Pero como Dios no puede juzgar a usted por eso, entonces usted está bautizada correctamente, ¿verdad? Entonces, el punto es, por eso es que las cosas que ofician que están dentro del oficio ministerial son para el ministro de Dios, para el pastor, para el pastor, ¿ok? Para el pastor. ¿Alguien más tiene alguna? Creo que la hermana Yesenia Mairena, ajá. Habla, hermana. A ver, hermana Yesenia, está por ahí. Usted tiene la manita levantada. Ahí me escucha. Hoy sí le escucho. Dele. Ok, sí. Sí, bendiciones, pastor. Sí, al Bendición. igual, ¿verdad? Yo soy parte del Ministerio Pasión por las Almas. Ujú, Tengo un año de estar, más de un año de estar asistiendo al ministerio. Y sí, al inicio me llamaba bastante la atención porque le decían tata o padre, ujú, pero sin que a mí me lo dijera alguien, ¿verdad? Y ujú, sin que yo lo preguntara, yo sí miré que él sí se merecía ese título, pues, porque él es una persona demasiado amorosa, él sí, es una persona que se da a la gente, él hace realmente lo que muchos creo que no haríamos, ir a abrazar a un indigente, ujú, ujú, ¿verdad? Entonces, yo digo, él tiene ese amor paternal, ujú, más que un pastor, es un amor paternal que tiene hacia nosotros, ¿verdad? Su congregación y las ovejitas que él anda pastoreando en la calle, como los presos, los de la séptima avenida, que son personas que tienen bastante, bueno, ese tipo de gente, pues que nosotros le llamamos la perniquebrada,
Así Pero es. sí también comparto mucho lo que es su comentario. Yo también estoy de acuerdo en que no a los pastores de las iglesias hijas les tienen que llamar padres, Ujú. porque ellos no tienen el amor que tiene el apóstol. Entonces creo que ese título solo se lo ha ganado él. Exactamente. En este caso nosotros con mi esposo estamos bastante cerca de lo que es el albergue, o sea, el Mm. albergue de varones, porque vivimos algo cerca. Y una vez uno de ellos, yo estaba platicando con uno de ellos, más que todo aconsejándolo, que él venía saliendo de la drogadicción. Sí, madre, que no sé qué. Y yo lo detuve y le digo, no, mi nombre es Heidi, le digo. A mí no me digas Ajá. madre, porque madre solo se le dice a la mentora, a la profeta Cintia, le digo. Ujú. Yo puedo ser tu mentora, Leo, puedo ser tu pastora en estos momentos, que quizás nosotros trabajamos con ustedes de cerca, lo que es el albergue, pero no puedo ser tu madre. Madre solo se le puede decir a la profeta Cintia. Entonces yo creo que ahí también nosotros deberíamos de siempre a las personas ir aclarando, ¿verdad? Que ese título es ganado. Y Exactamente. como usted dice, Eh, ese título fue dado por gracia. Exactamente. Eso es parte de la gracia, ¿verdad? Es parte de la gracia. A mí también me dicen un montón de cosas de varios hermanos de otras iglesias. Y yo, pues yo estoy bien paradito sobre la tierra, ¿verdad? No sé si alguien más, creo que hermana Cindy tiene la mano nuevamente levantada o... Ok. Amén, pastor, sí. Pero ya es cambiando el tema. Ajá, Está esperando, ¿no? Acerca de lo que es la doctrina, ¿no? Usted nos ajá. dice que la doctrina es la revelación de Dios a una verdad fundamental, Ujú, pero yo he escuchado mucho capaz aquí en las iglesias que doctrina se le llama digamos, o sea, la doctrina de la vestimenta, por un ejemplo, ah, ¿no? Entonces, ¿qué tan equivocado es eso, pastor? Porque hasta lo que yo entendí con lo fundamental y un poco que usted lo ha dicho ahora, es acerca de la inspiración de las escrituras, la deidad de Dios, la deidad del Espíritu Santo, la ujú, deidad de Jesucristo, ¿no? ujú, Realmente es doctrina lo que, ¿no? Como por ejemplo, el de la ropa y ese tipo ¿no? Ese tipo de pensamientos que se han cifrado como doctrina. ujú. Bueno, el vestuario no es una doctrina. El vestuario es como un dogma, ¿ah? Que uno dice, bueno, las hermanas deben vestir de forma decorosa, Decoroso. ¿ah? Decorosa. Ujú. Los caballeros de forma decorosa, los jóvenes dentro del pudor, porque el joven a veces es un poquito incontrolable. Hay algunos que respondimos bien, yo fui uno. Los niños, enseñarle a los niños la normativa del vestuario, un vestuario que de templo, que no desagrade a Dios, que haga una diferencia entre la iglesia y mundo. Entonces ese es como un dogma, como generar un reglamento de norma y conducta de los miembros de la iglesia, ¿verdad? Los miembros de la iglesia. Muchas personas tienen mucho en contra de esto. Allá dicen, no, ya no importa la vestimenta. Yo le digo que sí importa la vestimenta porque un policía no se da a conocer si no anda su ropa, ¿ah? Su uniforme. Entonces el creyente se da a conocer por su forma de vestir y su forma de actuar. No puede, escuche bien, no puede una mujer hablar de santidad si anda enseñando su ropa interior. Es imposible. Las palabras deben ser acompañadas por los hechos, ¿verdad? Entonces es contraproducente. Entonces, por lo tanto, nosotros le enseñamos a la iglesia, yo le enseño a los niños, yo le enseño a las jovencitas, vístanse bonito, vístanse ordenadamente, que se agraden ustedes, pero que no dejen de agradar al Señor, ¿verdad? Porque todo el que sirve al altar debe de vestirse de forma ordenada, debe de vestirse, su pelo debe ser ordenado. Hay muchas formas de tratar el pelo de la mujer,
hay cultura. Yo no me quiero meter en el punto del pelo porque, como dijo el pastor Pérez, el pastor Perla, vas a salir eh, mal. Pero sí la vestimenta, yo tengo mis puntos personales, no se los voy a trasladar, no quiero que se confunda, pero lo que yo he visto con mis ojos, lo que yo he visto, me ha cambiado, ¿verdad? Me ha cambiado. Yo sé qué es lo que puedo aceptar en mi congregación y sé qué es lo que no puedo aceptar, ¿verdad? Yo sé qué es lo que no puedo aceptar. Entonces, para que no se rompa el orden, ¿verdad? Para que haya una diferencia, que somos transformados, que somos cambiados, que la doctrina deja una marca en nuestra vida, nos transforma, nos liberta y nos cambia. Dios no nos libertó para que seamos libertinos, nos libertó para que entremos al orden de Dios. Y ese orden se tiene que cuidar, ¿verdad? Se tiene que cuidar. Bueno, vamos a avanzar, ¿no? Vamos a avanzar, vamos a entrar al valor de la doctrina. O sea, que ¿cuánto es el valor de la doctrina? ¿Qué implica? ¿Cuán importante es? Número uno, el conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición autorizada y sistemática de la verdad. Repito, el conocimiento doctrinal proporciona lo necesario para una exposición. ¿Qué es una exposición? Es una predicación, es una enseñanza, ¿verdad? Autorizada y sistemática de la verdad. No nos podemos parar en un púlpito a predicar o a enseñar si no conocemos doctrina. Eso nos va a desequilibrar o nos va a llevar por un camino diferente hacia donde el autor quiso llevarnos, ¿verdad? El conocimiento doctrinal, le decía yo al principio, abre los ojos del alma, nos ilumina. Dos, el conocimiento doctrinal es esencial para el desarrollo completo del carácter cristiano. Amados pastores, no dejen de enseñar discipulado, no dejen de enseñar doctrina. La gente quiere que les hable de ministerio, la gente quiere que les hable de los milagros, la gente quiere que no, usted no predica por lo que la gente quiera oír, usted predique lo que la gente necesita oír. Usted no predique para agradar el oído humano, como dijo Pablo, usted predique porque el Espíritu le indica que necesita a la gente a veces ni sabe para dónde va. Enséñeles, enséñeles, pastor, enséñeles. Y si usted no tiene mucha luz, pues aquí estoy yo le echo la mano. Yo le echo la mano para que le hable al pueblo. Número tres, el conocimiento doctrinal protege del error. Una iglesia enseñada no se la lleva el diablo. No, mi amado, un liderazgo equipado no lo mueve ni el billete. Entonces, el conocimiento doctrinal, hermanos, nos fortalece, nos fortalece. Cuatro, el conocimiento doctrinal es parte necesario del bagaje del maestro, o sea, que es de donde echa mano el maestro, es de lo que agarra el maestro. Si el maestro no tiene nada, no va a enseñar nada. Solo va a estar diciendo amén, hermano. Amén, hermano. ¿Y cuántos alaban a Dios? ¿Y cuántos alaban a Dios? Y no va a pasar de eso porque no tiene. Pero entre más se alimenta, mire, le voy a poner un ejemplo. Aprenda de mí. Aprenda de mí. Yo estoy sacando una maestría con una mención en teología sistemática. Y estoy aprendiendo más para darle más. ¿Verdad? Yo ya saqué mi licenciatura, crecí, pero necesito crecer más. ¿Por qué? Porque entre más nutrido está mi bagaje, yo voy a echar mano de ahí para todos lados. Para todos lados. Y tire las preguntas que quiera, que aquí no va a quedar avergonzado. Pero si el maestro, mire, si el predicador o el maestro no lee la Biblia, no se equipa, no entra a la academia, no se documenta, no se informa, solo pasa viendo TikTok, solo pasa viendo Facebook, solo pasa viendo Instagram, solo pasa viendo política. O sea, hermano, no, ve, mejor cambie, agarre otra profesión, ¿va? Vamos a ver la clasificación de la doctrina. Aquí vamos a ir dando unos puntos así repasaditos porque
estos conceptos, a medida que vaya avanzando el curso, los iremos viendo. En primer lugar, la doctrina se clasifica en la teología exegética. O sea, esta teología es lo que tiene que ver con el curso de exégesis bíblica. Y esta exégesis se divide en exégesis del Nuevo Testamento y exégesis del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo que es la exégesis bíblica en general. Por eso se llama teología exegética. El vocablo exegética, exégesis, el vocablo que en idioma griego significa extraer, extraer la verdad central del texto. No irse por las orillas, sino extraer la verdad. Y esta verdad se extrae desde el punto de vista de todos los contextos posibles que rodean al texto, que son más de 10 contextos, más de 10 capas contextuales, ¿verdad? Entre ellos está incluido el contexto léxico y el contexto sintáctico, el histórico, el cultural, el religioso, el político, el bíblico, el literal. El literario, perdón, hay un montón de contextos. Entonces, al tomar en cuenta todos esos contextos, yo llego a la conclusión central. ¿Qué quiere decir el texto? El texto. Es importante la teología exegética. Es importante la teología exegética. Y le dijo Cristo a Pablo. Le dijo Cristo a Pablo. Antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. El punto aquí es que Pedro, Cristo le dijo a Pedro. Sí, Pedro. sí, a Pedro. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sí, va. Así fue. El punto es que donde estaba Cristo, a la hora que estaba, no había gallo. Ahí no habían gallos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Echémosle mano a los contextos, ¿verdad? Al contexto, en ese sería el contexto cultural. Contexto cultural. La cultura que dominaba a la cultura hebrea era la cultura romana. Los pretorianos hacían cambio de guardia a cada vigilia. Entonces, en la vigilia que tocaba el cambio de guardia, sonaba una corneta. Y esa corneta se llamaba galirium, que galirium en latín al español es gallo. Entonces Cristo le dijo, cuando suene el galirium, tú me habrás negado. Entonces, cuando él niega a Cristo, ¡pum! Sonó el cambio de guardia. ¿Ah? Entonces, no era gallo, no era un gallo, sino que era una bocina o un cuerno o no sé qué, ¿verdad? Pero se llamaba galirium y ese sonido indicaba el cambio de guardia. Entonces, cuando sonó eso, Pedro se sintió horriblemente mal porque ya lo había negado. Bueno, eso es parte de lo que comprende la exégesis, la teología exegética, ¿verdad? Que la teología comprende lo que ya le dije, exégesis bíblica del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, y todo lo que es su marco teórico. La teología histórica investiga la historia del desarrollo de la interpretación doctrinal, encierra el estudio de la historia eclesiástica o de la iglesia. Para que exista iglesia, para que funcione iglesia, debe de haber un desarrollo evolutivo progresivo y correcto de la interpretación doctrinal. ¿Ok? Entonces, esto lo estudia la teología histórica, ¿verdad? Esto estudia la teología histórica. En ese curso de teología histórica aprendemos todo lo referente a cómo ha sido el comportamiento de la interpretación doctrinal a través de la historia, desde los tiempos
después de la iglesia primitiva hasta la iglesia moderna. Todos los procesos cambiantes, ¿verdad? La aparición de aquel señor rey que ya se me olvidó cuál es el nombre, eh, el emperador romano que se metió a ser papa, allá por el año 323 después de Cristo. Se me olvidó el nombre. Bueno, cuando le dé la clase de historia me lo voy a recordar. Entonces, todos esos cambios, los diferentes concilios eclesiásticos que se sucedieron en la historia, han tenido cambios y han tenido destellos interpretativos de diferentes aspectos de la Biblia. Por decirlo así, la deidad de Cristo ha sido uno de los puntos que se ha martillado mucho. Eso lo estudia la teología histórica. La teología dogmática constituye el estudio de los asuntos fundamentales de la fe, ¿verdad? Según lo enuncian los credos de la iglesia. Si usted quiere conocer los credos de la iglesia, estudie la teología dogmática. La teología dogmática. Vamos a ver la teología bíblica. Sigue el progreso de la verdad a través de los diversos libros de la Biblia y describe la forma como cada uno de los escritores presentan las doctrinas importantes. El progreso de la verdad, el progreso, eso indica que han habido muchísimos puntos de vista, muchísimas opiniones que se han generado a raíz de un tema oscuro en la Biblia, que se han vertido varias interpretaciones. La teología bíblica estudia todos esos campos, todos esos puntos que dijo Atanasio, que dijo los monjes católicos, que dijeron los apóstoles, qué fue lo que enunciaron en tal concilio de Trento en el año 440, donde aparece la palabra Trinidad por primera vez. ¿En qué concilio la aceptaron? La teología bíblica lo resume todo esto. Vamos a la teología sistemática, que es lo que estamos estudiando. En este ramo de estudio, las enseñanzas bíblicas con respecto a Dios y al hombre están organizadas por temas de acuerdo a un sistema definido. Un sistema definido, evolutivo, proporcional, entendible, lógico y claro, de tal forma que el estudiante se forme un concepto muy amplio acerca de lo que es Dios y el hombre en la Biblia. Ahora vamos a ver un sistema de doctrina. Ya vimos la clasificación, las teologías. Aquí falta más teología, va. Falta más teología, la teología propia, la teología patrística, la teología paulina, la teología petrina, la teología juanina, la teología faltan más teologías, ¿verdad? Pero con estas nosotros vamos ya comprendiendo un poco a lo que estamos entrando. Ahora vamos a ver el sistema de doctrina, que son los puntos doctrinales que están enunciados en un credo. Número uno, la doctrina de las Sagradas Escrituras. ¿De qué fuente extraemos las verdades infalibles con respecto a Dios? La naturaleza ciertamente revela su existencia, poder y sabiduría, pero no nos habla de perdón alguno, no proporciona escape del pecado y sus consecuencias. O sea, mucha gente dice, es que la naturaleza, pero la naturaleza no habla. La naturaleza no tiene un propósito para el hombre, la naturaleza es dentro de un plan. La naturaleza está dentro de un orden que fue establecido por un ser superior. Esta naturaleza tiene leyes, ¿verdad? Tiene leyes. En tal tiempo llueve, en tal tiempo está seco, en tal tiempo hace frío, en tal tiempo aparecen las flores, las hojas, la primavera. Entonces, esas son leyes establecidas por un Dios poderoso que creó
el orden de las cosas, y ahí, en el orden de las cosas, en lo que es todo, entró la naturaleza. La naturaleza, ¿verdad? Ella está allí, pero no puede decir, no puede dar sabiduría, no puede dar poder, no puede hablar acerca del perdón para que la gente se dé cuenta del perdón, no puede decir nada de eso. Solo cumple las funciones que le fueron asignadas. Pero surge la pregunta, ¿de qué fuente extraemos las verdades infalibles? La palabra infalible significa algo que no falla, no puede fallar. De qué fuente traemos estas verdades infalibles con respecto a Dios? De las Escrituras. Todo lo que enuncia el Antiguo Testamento y todo lo que enuncia el Nuevo Testamento acerca de la persona gloriosa de Dios, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras, que este es nuestro siguiente tema para la próxima visita. Dos, la doctrina de Dios, la doctrina de Dios, mire, la doctrina, vamos en un proceso sistemático, empezamos estudiando la doctrina de la Sagrada Escritura, comprendemos todo lo que hay que entender acerca de cómo se formó la Biblia, por qué está inspirada la Biblia, qué significa la palabra revelación, inspiración, iluminación, todo eso, ¿verdad? Comprendemos eso. Luego pasamos a la doctrina de Dios. Ya con el conocimiento pleno de las Escrituras, entramos a la doctrina de Dios. Tratamos luego de establecer lo que nos enseña la Sagrada Escritura con respecto a la más grande de todas las realidades, Dios, su naturaleza y existencia. No hay una realidad más grande que Dios mismo, ¿verdad? Avanzamos. Vamos a la tercer punto doctrinal, la doctrina de los ángeles, el mundo angelical o la angeología, ¿verdad? Ahí vamos a estudiar cómo son estas criaturas, cuál es su naturaleza, eh, cómo es su conocimiento, cómo son sus capacidades, cuál es su función, todo lo que enseña la doctrina de los ángeles. Una cosa sí le puedo decir, los ángeles son emisarios de Dios y servidores del pueblo de Dios. No son ángeles de la guarda como enseñan los católicos. Cuatro, la doctrina del hombre, ¿verdad? La doctrina del hombre. No empleamos mucho tiempo en el estudio de los espíritus buenos y malos, sino que pasamos con rapidez a considerar el punto de vista bíblico con respecto al hombre. Bueno, en la doctrina de los ángeles no vamos a ver con especificación lo de qué es demonología. Eso lo veremos en cuarto año, ¿verdad? Eso lo veremos en cuarto año. Pero pasamos a la doctrina del hombre y empezamos a considerar su composición tripartita: alma, cuerpo y espíritu. ¿En dónde está el alma? ¿En dónde se radica el espíritu? Todo eso lo aprenderemos en la doctrina del hombre. Quinto, la doctrina del pecado, ¿verdad? El hecho más trágico relacionado con el hombre es el pecado y sus consecuencias. Este es el punto negro en la historia, la doctrina del pecado. Es una doctrina. ¿Por qué? Porque es una realidad. El pecado está desde Génesis hasta Apocalipsis. Sexto, la doctrina de Cristo o la cristología. ¿Verdad? Que la cristología se divide en la cristología del Antiguo Testamento y en la cristología del Nuevo Testamento. Es una hermosa y maravillosa clase, las dos, pero más la del Antiguo Testamento. Esa es la cristología. Séptimo, la doctrina de la expiación. Bajo este título consideramos los hechos que arrojan luz sobre el significado de la obra suprema de Cristo en bien del hombre. O sea, ahí vamos a tomar en cuenta todo lo que son los sacrificios del Antiguo Testamento, por qué Dios pidió eso, por qué todos los adoradores se acercaban a Dios con una ofrenda en cierto tiempo y cuando era expiación con sangre, ¿verdad? Todo eso lo vamos a aprender. Octavo, la doctrina de la salvación.
o la soteriología, ¿verdad? ¿De qué manera se aplica la expiación a las necesidades del hombre y se convierte en una realidad en su vida? Eso lo vamos a aprender en esta doctrina. Noveno, la doctrina de la sanidad divina. Bueno, ya obviamente usted ya debe tener una idea un poquito general, cómo funciona lo de los milagros, por qué hay sanidades, por qué hay milagros, y todo ello lo aprenderemos allí. Décimo, la doctrina del Espíritu Santo o la neumatología, ¿verdad? La neumatología, doctrina del Espíritu Santo, que es la persona más maravillosa y gloriosa que está entre nosotros, el Espíritu Santo, cómo se relaciona él con el creyente y con Cristo, cómo nos trae su fortaleza, su consuelo, su ayuda para que podamos nosotros vencer. Ok, entramos a la última, la doctrina de la iglesia. Es evidente que los discípulos de Cristo necesitan alguna clase de organización para los fines de adoración, instrucción, comunión y propagación del evangelio. En la iglesia es una doctrina, ¿verdad? La iglesia existe. 12, doceavo punto doctrinal, la doctrina de los acontecimientos postreros. Creo que esto no lo tengo hecho. Pero igual, en tercer año veremos la escatología, ¿verdad? ¿Qué es esto? La doctrina de la iglesia es eclesiología, la doctrina de los acontecimientos postreros o futuros es la escatología, y tendremos 6 hermosos meses para hablar acerca de las profecías, los modos interpretativos de la profecía, los tiempos de la profecía, doble, triple, cumplimiento, el carácter de la profecía, Daniel las 70 semanas, Ezequiel y la profecía y el Apocalipsis. Eso es una hermosa bendición. Bien, mis amados, aquí llegamos al final de este material. La próxima semana, el próximo lunes, vamos a entrar ya al cuerpo doctrinal de estudio. Tenga un poquito de paciencia porque se avecina algo un poquito largo. Así es que, mis hermanos, pues ahí estamos todavía, ¿verdad? ¿Alguna pregunta que usted tenga antes de despedir? John, solo es bueno, es algo que me llama bastante la atención y Ah, me hicieron una pregunta ajá. el otro día de que el por qué Cristo resucitó al tercer día. Entonces, en medio de la plática, porque fue una plática que tuvimos con otro hermano, bueno, con dos hermanos, cada quien dio su punto, pero eso lo vamos a ver en la séptima doctrina de la expiación, ¿o no? Eso tiene que ver con la resurrección de Cristo. Con la resurrección de Cristo, ajá. Mm. No entra dentro de esta clase ese tema, ¿o sí? Es probable, no he visto, las diapositivas son bastantitas, hermano. Si usted, Ujú. mire, si usted supiera de dónde saqué esas diapositivas, la letra, hermano, de ese manual, una letra Ah, tan ya. chiquita. Bueno, los primeros estudiantes que tuve les tocó leer todo ese manual, casi se vuelven locos. Pero creo que sí, vamos a revisar ahí el material y si no, pues aquí le ayudamos, ¿verdad? Sí, porque sí, me interesa bastante ese tema porque cada quien dio su punto de vista diferente, pero digo yo, me imagino que tiene que haber un punto central, pues, porque uno dijo una cosa, otro dijo una cosa, y yo tengo mi punto, entonces, para salir de esa duda, ¿quién más que usted va, que sabe bastante de la Biblia, que no, que me aclare para así, pues, cuando me vuelvan a hacer esa pregunta, ya tener algo concreto, con un versículo concreto, porque ni uno de los tres pudimos dar un versículo de la Biblia en relación a eso. Entonces, como que estábamos hablando, yo sentí como que estábamos hablando nada, pues. Porque si a mí no Jesús, me hablan, porque si a mí no me hablan conforme a un texto bíblico, yo siento como que, un ay, no, texto, pensamiento de hombre. usted dice un texto que diga que Jesús iba a resucitar al tercer día. Sí, o algo que me fundamente, porque, bueno, un hermano dijo Ujú. que
que era para nosotros, ¿verdad? Que resucitó al tercer día por nosotros los gentiles. Ujú. Hay otra teoría que les digo yo, es que dicen de que Jesús en ese tiempo, en esos 3 días, visitó el infierno. El hermano dijo, sí, es que visitó el infierno porque fue a traer unas llaves. Entonces yo quedé así como que, ¿cuáles llaves? Va? Pero quizá yo no lo he leído, yo quedé así como en el aire. Y de ahí yo leí por ahí, no Ujú. sé, no me acuerdo, no me recuerdo que leí de que fue que en esos 3 días Jesús visitó nuestras tierras, o sea, no las tierras de allá, sino que vino como a Centroamérica, que se le presentó a los dioses. La verdad que no me acuerdo en qué lo leí, pero sí me acuerdo que leí algo, una teoría, algo así, pero digo yo, no, pero este está raro, porque digo yo, mejor le voy a preguntar al pastor. Eso es de José Smith. Sí, ¿Verdad? sí, eso es ¿Verdad? de Yo creo José que Smith. fue uno de los mormones. Eso Y lo digo yo, vamos a ver en apologética. Ahí lo vamos a ver. ¿verdad? De Qué eso. raro. Y No, fíjese que yo, qué raro, mira, hasta me dio risa porque digo yo, no, nosotros estamos hablando realmente nada. Yo después por eso me callé, pues porque digo yo, no estamos hablando nada, porque si no hay nada bíblico, no hay nada que a mí me explique conforme a la palabra, estamos hablando nada. Entonces digo yo estaba esperando hoy para hacerle esa pregunta, porque sí, es importante saberlo porque muchas veces a uno como cristiano, la gente le hace ese tipo de preguntas, entonces la gente tiene curiosidades en relación a ese tema. le voy a buscar una respuesta contundente, eso se lo prometo. Ajá, Sí gracias, sé pastor. que Jesús dijo claramente, va. Señal piden, dijo los israelitas, pero la señal que les será dada es la señal de Jonás. La señal de Jonás es que tuvo 3 días en el corazón, en el centro del pez. Esa es la señal. Pero Ajá. le voy a dar una respuesta contundente para que usted lleve ese conocimiento y le ayude, ¿verdad? Pero sí eso de que vino a las tierras de América, ese es lo que dijo José Smith, que el ángel le había dicho, ¿va? Pues yo creo que en una de esas cosas lo leí como en la casa pasaban bastante y pasaban tirando, pero mi papá, es que mi papá cuando nosotros estábamos chiquitas, mi papá siempre, bueno, él nos llevaba a la iglesia católica, pero mi papá todo aquel que le hablaba la palabra de Dios era bienvenido. Él agarraba cualquier libro, y entonces nos llevaba a nosotros esas cosas. Me acuerdo que nos llevaba un librito amarillo y un librito rojo, yo no sé, y nos ponía a que lo leyéramos. Como traía pichinguitos, uno se ponía a leerlo. No es tremendo. Bueno, gracias, pastor, por Bye, bye, sacarme de esa duda. Gracias. bye. Bien, amados hermanos, entonces el próximo miércoles nos vemos en la clase de Epístolas Paulinas. Vamos a usar el libro del Nuevo Testamento. Ahí está el manual, el material, el documento de las cartas Paulinas. Para el miércoles ya voy a traer la asignación que va a trabajar usted, qué proyecto va a hacer usted, ¿verdad? Sí le garantizo que va a leer, va a leer. Y en esta clase de teología sistemática estoy planeando algo, pero yo quiero que usted cumpla. ¿Va? Yo quiero que usted cumpla. Quiero plantearle algo práctico, pero quiero que usted cumpla. Entonces lo vamos a trabajar en esta semana. Entonces Dios les bendiga a todos mis hermanos, que la paz del Señor esté con ustedes y nos vemos el próximo miércoles, ¿verdad? Amén. Saludos a todos.